Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hola, ¿qué tal? Muy emocionado de estar aquí hoy. Y yo también estoy emocionada, ¿eh? Porque hoy tenemos por delante un análisis verdaderamente fascinante. Y bastante desafiante, diría yo. Uy, sí, muy desafiante. Vamos a adentrarnos en la arquitectura de la mente humana, básicamente. Así es. Específicamente, en cómo se construye de manera literal una realidad propia. Y, en muchas ocasiones, una verdadera prisión psicológica. Claro, una prisión que ni siquiera vemos. Exacto. Y para la exploración de hoy, tenemos sobre la mesa un documento muy particular, muy denso. Bastante. Son extractos directos del texto original. Sí, extractos del capítulo 3, sección 7, de Un curso de milagros. Una obra que, bueno, no deja a nadie indiferente. Contraposición a fabricar una imagen propia. Un título largo pero muy revelador. Totalmente. Y nuestra misión en este espacio, para quienes nos escuchan hoy, es desempacar este texto. Desmenuzarlo por completo. Sí, para entender una diferencia que esta fuente plantea como el núcleo absoluto del conflicto humano. Y es un material sumamente intrigante para desglosar, ¿eh? Lo que resulta más llamativo desde una perspectiva analítica es cómo el autor toma símbolos culturales que están profundamente arraigados en la psique colectiva. Símbolos pesados, digamos. Exacto. Figuras como el diablo o, toda la narrativa del Jardín del Edén. Ajá. Y los despoja totalmente de su manto mítico o histórico. El texto los redefine por completo para explicar el mayor conflicto psicológico de la mente. Que sería el problema de la autoridad y la identidad, ¿verdad? Definitivamente no. Y para empezar a construir esa lupa, el texto arranca con una premisa ineludible. ¿Cuál destacarías primero? Pues afirma que todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida, y que este cimiento se basa en dos acciones fundamentales, o bien en crear, o bien en fabricar. Claro. Y el tema es que en nuestro lenguaje cotidiano solemos usar estas dos palabras como sinónimos, como si fueran intercambiables. Sí, decimos, creé un problema o fabriqué una solución casi sin pensar. Exactamente. Sin embargo, la fuente establece que aquí representan dos maneras diametralmente opuestas de procesar la existencia. Entonces, colega, ¿cuál es la diferencia real que plantea el autor en este punto? Bueno, la distinción es sutil en la superficie, pero radical en sus consecuencias. A ver. La semejanza entre crear y fabricar, según detalla el documento, reside únicamente en el poder que ambas acciones tienen como cimientos de un sistema de creencias. O sea, ambas son poderosas. Exacta. La mente otorga una fuerza masiva a lo que asume como su base, sea lo que sea. Ajá. Pero la divergencia fundamental está en la naturaleza de lo que se construye sobre esas bases. El texto argumenta que crear se alinea con una verdad inalterable y expansiva, ¿Y fabricar? mientras que fabricar implica construir ilusiones. Son percepciones que no tienen una base real, pero que la mente defiende a toda costa como si lo fueran. ¡Wow! Y aquí es donde la fuente lanza una advertencia que, sinceramente, rompe con el sentido común. Sí, tiene varias de esas. Menciona una frase muy específica. Dice, creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil. Es una cita durísima. Y va totalmente en contra de la idea popular de que una mentira tiene patas cortas o que simplemente se cae por su propio peso con el tiempo. Claro, el documento insiste en que no se debe subestimar la capacidad de la mente para dotar de realidad a una ilusión. Le damos vida a la mentira. Totalmente. El texto utiliza el término hijo de Dios para referirse a la mente en su estado de origen puro, y dice que todo lo que hace posee un poder inmenso. Incluso si lo que hace es engañarse. Sobre todo ahí, incluso cuando esa mente decide fabricar una ilusión, invierte toda su energía vital en hacerla creíble. Y aquí es donde entra esa imagen evocadora del texto. La de la prisión. Sí, habla de la prisión que la mente ha construido para sí misma. La tesis es que, si no se comprende y se respeta el inmenso poder de la propia mente, resulta completamente imposible desmantelar los barrotes de esa prisión autoconstruida. Es una trampa perfecta porque el carcelero es uno mismo. Es como, imaginemos esto, como si alguien diseñara un casco de realidad virtual tan, pero tan perfecto, que al ponérselo olvidara por completo que lleva un aparato en la cabeza. Claro. Y se sumerge en el juego. Y comenzara a sufrir ataques de pánico por los monstruos del videojuego.
El terror que siente la persona es absolutamente real, aunque los monstruos de píxeles no lo sean. Es una gran analogía. La mente reacciona al estímulo que ella misma fabricó. Y hablando de monstruos, esto conecta con una parte muy intensa de la lectura, porque el documento redefine la figura del diablo. Sí, hace una deconstrucción fascinante ahí. Pero no lo pinta como una entidad externa con cuernos. ¿Cómo encaja este concepto dentro de esa prisión mental que menciona el texto? Bueno, la manera en que el texto aborda al diablo es puramente psicológica. Es una fuerza dinámica, pero interna. Lo despoja de cualquier atributo físico o mítico tradicional. Entonces, ¿qué es en este marco teórico? El diablo es un concepto aterrador fabricado por la propia mente. Es la encarnación de la creencia en la separación. O sea, un mecanismo. Exacto. Funciona literalmente como un algoritmo interno que lucha constantemente por tomar posesión de las creaciones genuinas. Engaña mediante mentiras estructuradas y erige reinos enteros cuya única función es oponerse a su origen verdadero. Es un sistema de pensamiento que parasita a su anfitrión, básicamente. Un parásito mental perfecto. Lo cual nos lleva a un punto donde la fuente señala una ironía brutal del comportamiento humano. El texto expone que la mente, en lugar de repeler este sistema parasitario que la hace sufrir, se siente atraída hacia él. Así es. Menciona textualmente que las mentes están dispuestas a, y cito, venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Y el propio documento remata esta idea sentenciando algo muy directo. Dice, esto no tiene ningún sentido. Es que ese es el núcleo del problema de la autoridad que hablábamos. La mente se fascina con sus propias fabricaciones. Renuncia a una paz inherente a cambio de defender posturas, identidades o conflictos que, al final del día, están completamente vacíos. Es un intercambio absurdo. Absurdo y doloroso. Y esta dinámica ilógica sirve como un puente perfecto hacia el análisis que hace la fuente sobre la famosa caída o la separación. Claro. Porque si entendemos que este diablo es un mecanismo psicológico interno y no un ente externo, surge la pregunta de cómo este marco conceptual maneja la historia clásica del origen de esta separación humana. Y ahí es donde entra el análisis del Génesis. Sí, el documento dedica una parte importante al famoso símbolo del jardín del Edén, pero de nuevo lo desmonta utilizando una lógica casi matemática. Sí, el escrutinio lógico que aplica el texto al jardín del Edén desarma por completo la interpretación punitiva tradicional. Adiós a la idea del castigo divino. Totalmente. El análisis se centra en el fruto prohibido. El documento plantea una objeción fundamental a esta historia. A ver. Plantea que si un creador perfecto realmente hubiera prohibido la fruta de un solo árbol, nadie habría podido acercarse a ella y mucho menos consumirla. Por definición de perfección y poder absoluto. Exacto. La premisa sobre la que se apoya el texto es que un creador absoluto conoce perfectamente a sus creaciones. A partir de ahí, formula una pregunta retórica brillante. ¿Cuál? ¿Qué sentido tendría poner a esas creaciones en una situación donde su propia destrucción fuese una posibilidad latente? Es que la respuesta implícita es que no tiene ningún sentido. La lectura menciona que a ese árbol en particular se le conoció históricamente como el árbol del conocimiento. Ajá. Pero la fuente aclara categóricamente que el conocimiento fue creado por el origen mismo, por Dios, y otorgado de manera libre y total a sus creaciones desde el principio. No era algo a ocultar. Para nada. No encaje en esta lógica que se prohíba algo que por pura definición ya es la esencia de quien lo recibe. Esta disección culmina estableciendo una especie de regla de oro para todo este sistema de pensamiento que estamos analizando. ¿A qué te refieres? El texto declara que a pesar de las innumerables interpretaciones que ha sufrido este simbolismo a lo largo de los siglos, cualquier lectura que conciba al origen o a sus creaciones como entidades capaces de destruir su propio propósito es una lectura inherentemente errónea. O sea, lo verdadero no puede destruirse a sí mismo. Exactamente. Lo verdadero, argumenta la fuente, jamás alberga la semilla de su propia aniquilación. Si hay destrucción, no es real. Entonces, si descartamos la idea de un castigo divino y de una fruta literal, ¿qué significa realmente el acto de comer de ese árbol dentro del marco de este documento? Esa es la gran pregunta. La fuente revela que se trata de un símbolo que representa la usurpación. Específicamente, simboliza el intento de usurpar la capacidad de autocrearse. Y aquí entramos en el concepto más denso y probablemente el más revelador de nuestra inmersión de hoy. El famoso autoconcepto. Así es. El texto expone que la mente humana desarrolla una compulsión por forjar una imagen de sí misma.
Las personas operan bajo la creencia implícita de que son co-creadoras de su propio ser. De su identidad. Claro, y aquí radica la diferencia abismal entre crear y fabricar que mencionamos al inicio. El documento lanza un postulado filosófico de un peso brutal. Dice que las imágenes que uno fabrica de sí mismo solo se pueden percibir, jamás se pueden conocer. Eso es profundo. Percepción versus conocimiento. Exacto. Para visualizar esto de manera más práctica, para quienes nos sintonizan hoy, imaginemos cómo funciona un perfil en redes sociales. Muy buen ejemplo. Alguien puede pasar años construyendo un avatar digital, filtrando fotos, redactando opiniones calculadas, fabricando una imagen meticulosa de quién es frente al mundo. Construyendo un autoconcepto digital. Exacto. Esa imagen se puede percibir. Recibe likes, genera reacciones en otros, provoca comentarios. Pero no es conocimiento real, es solo una fachada. El texto establece esta división tajante entre percepción y conocimiento. Sí, una frontera inquebrantable. Y señala que el conocimiento no puede engañar porque es absoluto, pero la percepción, al ser fabricada, sí engaña constantemente. Es que esa analogía de las redes ilustra perfectamente la vulnerabilidad de la percepción. Uno puede percibirse a sí mismo de 1000 maneras distintas. Puede fabricar una identidad compleja o un autoconcepto muy sofisticado. Ser el intelectual, el rebelde, el exitoso. Cualquiera de esos. Pero el texto advierte que, en el mejor de los casos, lo único que la mente logra es creer en esa imagen. Solo creerla. Sí, la fuente es inamovible en este punto. Dice claramente, no puedes hacer que sea verdad. La mente puede habitar esa mentira durante toda una vida, pero jamás podrá transmutar una imagen fabricada en una verdad inalterable. Y esto inevitablemente genera una fricción monumental. Un desgaste de energía gigante. Porque si la identidad de una persona se basa en una percepción fabricada, es decir, en un andamio que es puramente ilusorio, esa identidad es extremadamente frágil. Cualquier viento la tira. La fuente indica que esta creencia falsa es la piedra angular del sistema de pensamiento del ego. Entonces, me pregunto, ¿qué mecanismo se activa en la mente cuando intuye que su piedra angular es en realidad un espejismo? Se desencadena una postura defensiva absoluta. Pánico y defensa. Totalmente. La mente utiliza todas las herramientas a su disposición para atacar cualquier idea, cualquier evento o revelación que amenace con dejar al descubierto esa fragilidad. Se defiende atacando. Exacto. Y en este contexto, el texto introduce un término que denomina el Espíritu Santo. Ah, sí, pero hay que aclarar algo aquí. ¿Sí? Para mantener nuestro análisis en el terreno objetivo y filosófico, es crucial entender que el autor no utiliza este término en el sentido dogmático religioso tradicional. No es la paloma blanca de las pinturas. No. En el marco de esta filosofía, el Espíritu Santo funciona como una corrección psicológica. Es, digamos, la voz del conocimiento objetivo y la verdad inalterable dentro de la mente. La cordura. La cordura, exacto. Y la mente, al intentar defender su ilusión y su autoconcepto, entra en un desacuerdo frontal y constante con esta voz de la cordura. Es una guerra interna constante. Una batalla agotadora. Mientras la mente se aferre a lo que la fuente califica como algo literalmente inconcebible, que es la noción de que uno se creó a sí mismo, la resolución de este conflicto interno es imposible. No hay tregua posible ahí. Y esto explica, según el documento, la raíz de un terror muy, muy humano. Es la razón por la que, desde ese estado mental defensivo, no se puede crear genuinamente nada. Y en cambio se experimenta un miedo constante hacia todo lo que se fabrica. Es que el miedo surge porque, en un nivel muy profundo, inconsciente quizá, la mente sabe perfectamente que sus fabricaciones carecen de cimientos verdaderos. Sabe que es un castillo de naipes. Exacto. Retomando la definición del diablo que vimos antes, como esta creencia activa en la separación, vemos cómo opera este mecanismo de terror. Hace que el aislamiento y la vulnerabilidad se sientan abrumadoramente reales. Muy tangibles. ¿Sí? Es una fuerza destructiva porque su sola existencia requiere negar el origen verdadero. Exige rechazar la certeza de que la mente proviene de una base inquebrantable. Bueno, a pesar de lo oscuro y complejo que suena este diagnóstico de la condición humana, la fuente ofrece una salida, y es bastante radical. Menos mal que hay una salida.
Sí. Después de invitar a observar los estragos que ha causado este sistema de separación, el documento asegura que todo este constructo de miedo se desvanecerá por completo ante la luz de la verdad. Así de simple. Así de tajante. La justificación que da es simple, pero poderosa. Su cimiento es una mentira. El texto postula que el único cimiento verdaderamente indestructible es el hecho inalterable de que la mente fue creada por un origen perfecto, y no por sí misma. Es decir, ofrece una garantía de paz indudable al final del camino. Sí, pero hay un pero. Siempre lo hay. El texto no oculta que el tránsito hacia esa paz conlleva un conflicto psicológico extremo. El choque de los dos sistemas. Sí, describe una dicotomía fascinante. Argumenta que el ser verdadero, con mayúscula, nunca ha dejado de estar en un estado de quietud absoluta. Pero la mente operante, la mente en la que vivimos a diario, se encuentra inmersa en una guerra civil. Tratando de sostener la ilusión. Exacto. El documento traza el camino de retorno a ese origen, a esa verdad, pero advierte sobre la intensa experiencia que acompaña este proceso. A medida que la mente se aproxima a la luz de su verdad, experimenta un terror absoluto. Un momento, porque hay que detenernos aquí. La lectura lanza una afirmación que de verdad desafía toda la biología y la experiencia humana que conocemos. Es la frase más fuerte del texto probablemente. Sí, el texto compara ese terror de acercarse a la verdad con el miedo a la muerte. Y luego suelta esta frase, cito, «La muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte». ¡Boom! Literal. ¿Cómo justifica lógicamente el documento una declaración tan extrema como esa? Bueno, la justificación se encuentra en la estructura de la identidad que venimos analizando desde el principio. El autoconcepto. Exactamente. Si la totalidad de la existencia consciente de un individuo, o sea, su autoconcepto, sus miedos, sus logros, sus traumas, su historia, se sostiene sobre un sistema de pensamiento ilusorio que la propia mente fabricó, entonces, acercarse a la verdad objetiva implica el colapso total y absoluto de ese sistema. Y la mente percibe ese colapso como una aniquilación. No es el ser verdadero el que enfrenta la muerte en ese terror. Es la identidad fabricada. Es el avatar ilusorio de las redes sociales el que entra en pánico al sentir que van a apagar el servidor. ¡Wow! ¡Qué buena imagen! El miedo a la muerte, bajo esta óptica, es simplemente el terror a que la ilusión de quienes creemos ser se disuelva. Es una forma de replantear la angustia existencial por completo. El pánico humano no es a dejar de existir realmente, sino a descubrir que lo que creíamos ser durante toda una vida nunca fue real. ¡Qué fuerte! Y para ilustrar cómo se resuelve esta tensión enorme, el documento recurre a una metáfora botánica muy antigua. Habla de la rama que no da fruto. Así es. Una rama que, al no producir nada real ni duradero, inevitablemente se secará y será cortada del árbol. Que suena a castigo, pero... No, y lo fascinante de cómo la fuente maneja esta imagen es precisamente el tono que emplea. Lejos de presentarlo como un evento trágico o un castigo severo divino, el texto emite un mandato clarísimo. Dice, «Alégrate de que sea así». Invita a celebrar el colapso. Invita a celebrar la caída de las ilusiones, pide ver con alivio la desaparición de lo falso, porque es precisamente la caída de esa rama seca lo que permitirá que la luz corrija por fin la forma de pensar. Esto marca una línea divisoria irrefutable en la lectura. El documento procede entonces a enumerar lo que categoriza como conceptos irreconciliables. Mezclar agua y aceite. Exacto. Menciona pares opuestos como la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, el conocimiento y la percepción. Plantea que cualquier intento de hacerlos coexistir pacíficamente es inútil. No se pueden sentar en la misma mesa. Totalmente vano. La fuente lo compara con la creencia absurda de que el creador y su creación podrían estar en un estado de no reconciliación. Y el principio fundamental que se extrae de aquí es que solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Porque no tiene opuestos. Exacto. Cualquier grado de percepción fabricada, por mínima que sea, alberga en su interior la semilla de la tensión y la defensa. Es agotador solo pensarlo. Y para concluir su argumentación, el texto señala la ruta de escape de este laberinto psicológico. Aclara que el problema de autoridad, esta obsesión por gobernar una realidad fabricada de la que hemos hablado, solo tiene vigencia dentro de los límites de este mundo ilusorio. Tiene fecha de caducidad. Sí.
Y el cierre conceptual del documento es contundente. Dice, al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Mediante la verdad es un cambio de paradigma masivo. Lo cambia todo. Y para recapitular el enorme valor de todo lo que hemos desempacado de esta fuente el día de hoy, resulta profundamente revelador observar cómo el texto reestructura por completo el entendimiento del sufrimiento humano. Le quita el peso externo, ¿no? Exactamente. Sugiere que la inmensa mayoría de la ansiedad, del dolor y de los conflictos no emanan de amenazas externas objetivas, sino del esfuerzo titánico, constante y diario que hace la mente para defender un autoconcepto fabricado. Un trabajo de 24 horas. Sí, y descubrir que el cimiento de esos terrores existenciales es, en su raíz, una simple mentira, ofrece una perspectiva de liberación inmensa para la mente. Nos proporciona un bisturí analítico genial para cuestionar el origen del estrés diario. Muy útil. Ante una crisis personal o un escenario de miedo agudo, este marco teórico nos invita a formular una pregunta crítica en medio del caos. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Esta angustia que siento surge de un conocimiento verdadero e inalterable? ¿O es meramente el mecanismo de defensa de la mente intentando proteger una imagen fabricada de mí mismo que se siente amenazada? Es una lente completamente distinta para examinar la naturaleza de nuestros problemas. ¿Corta la ansiedad de raíz? Totalmente. Y bueno, con esta reflexión llegamos al final de nuestra exploración de las fuentes de hoy. Pero antes de despedirnos, quiero dejar sobre la mesa una provocación. Adelante. Un pensamiento final construido directamente sobre la lógica de este documento, para que quienes nos escuchan lo rumien a su propio ritmo estos días. Excelente. Si, como argumenta meticulosamente el texto de hoy, las imágenes que fabricamos de nosotros mismos son solo percepciones frágiles, y si la mente agota toda su vitalidad defendiendo ese autoconcepto ilusorio día tras día, Ajá. ¿qué ocurriría con toda la arquitectura de la ansiedad y el conflicto diario si, aunque fuera por una mínima fracción de segundo, decidiéramos suspender la defensa de esa imagen fabricada y nos permitiéramos simplemente descansar en la certeza de un origen inalterable? ¡Wow! Un interrogante que desafía las bases mismas de cómo operamos en el mundo moderno. Ha sido un desglose excepcional y sumamente estimulante, ¿de verdad? Sin duda alguna lo ha sido. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis tan profundo. Nos encontramos en la próxima exploración. Hasta la próxima.